para que vamos a empezar con obviamente con la última materia que va a ser evaluada en este curso, que es ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. Para esto es interesante que muchas veces no se pasa en este curso. Así que vamos con eso. Entonces, eso es todo. La primera nos dice, considera una onda electromagnética que viaja en la dirección Z en el vacío, el cual posee un campo eléctrico dado por la siguiente expresión. Entonces, de alguna forma, utilizando algún artefacto eléctrico, conseguimos poder producir un campo eléctrico que está dado por la siguiente. Donde, en esta auxiliar voy a ocupar la notación que se ocupa en el Griffiths, que se le pone un tilde arriba del campo eléctrico, del campo magnético, según si lo estamos considerando en su expresión compleja o en su expresión real, ¿ok? Porque tuvieron que haber visto en clase que cuando trabajamos con las expresiones complejas, ¿ok? Cuando trabajamos en la onda electromagnética de esta forma, vemos que tenemos exponenciales imaginarias. Ustedes por la fórmula de Euler saben que esta exponencial se puede expresar como la suma de un coseno y un seno, donde el seno está multiplicado por el la raíz de menos 1. Por lo tanto, esto como tal es una función compleja, pero nosotros sabemos que los campos que medimos son campos reales, que viven en nuestro mundo, que nosotros vivimos en un mundo de coordenadas reales, no vivimos en un mundo complejo, en el sentido matemático del cual. Entonces, pero la gracia es que como las exponenciales tienen muchas propiedades que se suman su argumento, y las derivadas hacen la serie y cosas así, es muy recomendable ocupar esta expresión para poder deducir la fórmula y todo eso, para poder trabajar con las ondas. Y después al final, cuando tenemos que hacer cálculos como tal, uno pasa esta expresión imaginaria, uno toma únicamente la parte real, ¿ok? Donde tiene que ver que, por ejemplo, este campo eléctrico está escrito como una magnitud, que esta magnitud va a ser constante, ¿ok? Siempre, que también es un vector y también es complejo, ¿ok? Esta parte es la parte real y una parte imaginaria, y multiplicado por esto que le da la oscilación en la onda, ¿ok? Entonces vamos a tener un número complejo multiplicado por un número complejo. Vamos a tener que hacer distribución para poder encontrar cuál es la parte real y la imaginaria. ¿Okay? No siempre es tan directo como en esta pregunta que nos dice que las amplitudes son de una real. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ver en el problemado. Entonces, en este caso nos da una expresión en particular, es E1, que es una amplitud por la exponencial de I, kz menos omega t, instalación de la componente X cónico, donde al K se le llama vector de propagación, ¿ok? Nos indica en qué dirección se está propagando la onda. Z es la coordenada de toda la vida. Omega es la frecuencia angular con la que va a estar oscilando la onda. Y T, bueno, se puede. Entonces, tenemos que esta onda no va a tener únicamente componente en X tongo, porque podría ser que está alineado justo con X tongo. Solo que acá vamos a tener una onda que está, por así decirlo, oblicuo. ¿Okay? Tiene componente tanto en X tongo como en X tongo, ya que tenemos esta segunda contribución. Menos. Y esta va a ser una contribución en la dirección de y tongo, ¿ok? Donde acá la única diferencia de la exponencial, si se dan cuenta, es que ese tiene una fase, ¿ok? ¿La fase para qué sirve? Eso sirve porque si nosotros tenemos un gráfico,
Ustedes saben que estas exponenciales salen coseno y seno, funciones trigonométricas. Entonces, el coseno sin una fase, de x es una cosa tal que así, ¿ok? Donde su máximo pasa justo en el punto x igual a 0. ¿Ok? Entonces, podríamos, por ejemplo, imagínenselo por un momento, de que esta línea vertical es la interfaz de un medio, ¿no? Y esta sería nuestra onda electromagnética. Entonces, tenemos una fase cero que, justo cuando la onda pasó al otro medio, tiene una amplitud máxima. ¿Ok? Pero podría no ser así el caso. ¿Ok? Ya que podría ser de que si tenemos una fase menos pi, toda esta función va a estar trasladada, si esto es un menos, si esto es una cantidad positiva, esto va a estar trasladado hacia la derecha. ¿Ok? Entonces ahora va a ser algo tal que así. ¿Ok? Entonces ahí nosotros podemos controlar el desfase que tiene la onda. Entonces si antes le sumamos, en vez de un pi cualquiera, le ponemos un 2pi, va a quedar la misma onda, ¿ok? Por la periodicidad de la función trigonométrica. ¿Ya? Entonces, esa fase no es siempre cero, depende del caso. ¿Okay? Esa fase se puede controlar, por así decirlo, experimentalmente. Cuando experimentan en física, esa es una cosa que podemos controlar con nuestros artefactos. Así que, nos dicen que E1 y E2 son cantidades reales enteramente, ¿ya? No como el caso más general. Y nos piden determinar el campo magnético asociado a la onda electromagnética y el promedio temporal de Coulomb, ¿ya? Entonces, hasta antes de este auxiliar en el curso, nosotros tratábamos el campo eléctrico y el campo magnético de forma separada. Nosotros decíamos, yo tengo cargas eléctricas, puedo tener una carga puntual acá, por ejemplo, y esta carga me iba a generar campo eléctrico, radial, o si tenía más de un campo, en algunas partes va a ser rara y cosas así. Teníamos ese caso, o teníamos el caso en el que teníamos corriente, ¿ok? Teníamos las cargas que se estaban moviendo con cierta velocidad, un cable con corriente I, por lo tanto, lo que teníamos era que se generaba un campo magnético que seguía la regla de la mano derecha, le podemos calcular con ley de Ampere o con tensor, ¿ok? Entonces calculamos el campo eléctrico producido por estas cargas estáticas separado de este campo magnético que calculamos con las corrientes, ¿ok? Pero eso era porque estábamos trabajando en electroestática, ¿ok? O sea, cuando las cargas, estas que están quietas en todo momento, y cuando hay corriente, es una corriente que no cambia en el tiempo, que siempre está pasando la misma cantidad de, por así decirlo, electrones por unidad de superficie, ¿ok? Entonces no había una variación de la corriente, que es una corriente. Pero debido a que tenemos las ecuaciones de Maxwell, nos damos cuenta, si se fijan, con esta y esta, ¿qué sucede? Y cuando nosotros trabajábamos en electrostática, teníamos que nuestro campo eléctrico, ¿se acuerdan? Nunca lo dejábamos en función del tiempo, siempre era en función de la posición que tal vez se encuentra de la partícula o del sistema de partículas. Y también el campo magnético era una corriente fija, ya sea que estuviese haciendo un loop o algo así, pero siempre era una corriente constante, ¿okay? Aunque así, cambiando las direcciones, era constante en el tiempo, ¿okay? Entonces teníamos que esta cantidad y esta cantidad eran cero. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que el campo magnético y el campo eléctrico varían en el tiempo? Si teníamos que el campo magnético varía en el tiempo, vamos a estar, por así decirlo, induciendo un campo eléctrico. Y viceversa. Si tenemos que hay un campo eléctrico variando en el tiempo, lo que vamos a tener es un campo magnético, que también va a variar en el tiempo. ¿Ok? Entonces, un campo eléctrico que varía en el tiempo genera un campo magnético que varía en el tiempo y viceversa. ¿Ya? Eso es lo que nos entregan estas ecuaciones de Maxwell. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? Acá tenemos un campo eléctrico que depende tanto de la coordenada Z, no importa dónde sea Z, si es para acá o para acá, depende del sistema que ustedes quieran, pero también tiene una dependencia temporal. Y como estas exponenciales son coseno y seno, nosotros sabemos que el coseno y seno tiene valores distintos según qué valor tenga el tiempo.
Entonces, cuando vaya cambiando el tiempo, va cambiando este campo eléctrico, por lo tanto, este campo eléctrico varía en el tiempo, así que vamos a tener que separar un campo magnético. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos ese campo magnético a partir de un campo eléctrico? Tenemos la fórmula que nos dice que el campo magnético, ya sea el expresado con el tilde o sin el tilde, se calcula como el vector de propagación, producto cruz con el campo eléctrico, partido de la frecuencia angular. ¿Cuál frecuencia angular? La que tiene la expresión del campo eléctrico. ¿Y qué vector de propagación? El que sale de acá. ¿Okay? Pero acá ustedes pueden ver de que esto es una cantidad, bueno, la exponencial siempre va a tener cantidades escalares. ¿Okay? Acá no puede ser de que haya un vector, por ejemplo, un omega vector o algo así. ¿Okay? Las exponenciales son solo escalares, por lo tanto, acá esta no es la expresión más general que podemos poner para un campo eléctrico, sino que la expresión más general es esta de acá, donde tenemos que la exponencial tiene un producto punto del vector propagación, que es un vector como tal que nos dice en qué dirección se está moviendo la onda. Si tenemos que cada vector está apuntando hacia allá, es que nuestro campo eléctrico se está propagando en esa dirección. ¿Ok? Y está en producto punto con la posición en la que estamos midiendo ese campo eléctrico. ¿Okay? Si tenemos que la fuente de esta onda electromagnética está justo acá, yo puedo decir, ¿cuánto vale este campo eléctrico en la posición esta de acá? Entonces el R vector va desde ese punto ahí donde se origina hasta este punto de acá. Donde este R vector, lo más común es que sea un vector posición cualquiera. ¿Ok? O sea que puede tener componentes en los 13, tanto en el como en el como J. Entonces, nosotros tenemos este campo eléctrico acá, pero nos falta esta expresión de el K vector. Y el omega lo tenemos, el omega que nos da. Entonces, nos fijamos en que tenemos que, en nuestro caso, el vector de propagación producto punto con R vector es igual a este término de acá, porque el menos omega t ya está acá está el producto punto. Por lo tanto, tiene que ser igual a K por Z. ¿Ya? Donde ambas son cantidades escalares. Esta sería la magnitud del vector de propagación. Entonces, expresemos esto de forma general. Es decir, vamos a tener que... ¿Ya? Vamos a tener que si nosotros hacemos acá los productos puntos, lo único que nos van a sobrevivir son los que hacen productos puntos con el mismo vector unitario. ¿Okay? Acá lo único que hice fue escribir este y este de forma general, o sea, como si tuviese el componente en todos los ejes y después voy a encontrar la relación con esto de acá. Entonces vamos a tener que esto es x por x más k por y k z por z. Por lo tanto, decimos que la única componente que sale de nuestra presión, por el determinado, es el campo Z, por lo tanto, que esto y esto tienen que ser iguales a cero, y como tenemos que la posición siempre va a estar escrita de esta forma generalizada, entonces vamos a tener que TKI y TKI van a tener que ser igual a cero. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que nuestro vector de propagación en realidad no tiene estas tres componentes de forma general, sino que tiene únicamente componente en cátodo, bueno, en cetro. ¿Ya?
Entonces ya tenemos nuestra expresión del vector de propagación, así que tenemos que hacerle el producto cruz con el campo eléctrico y vamos a obtener el campo magnético. ¿Okay? Es raro porque es el mismo cada vez. Es decir, que todo esto tiene que ser igual a esto, el Z, que está multiplicado por KZ, tiene que ser igual a K, por lo tanto K es igual a KZ. Y este K es este K de acá. Vale. No, que dice está dado por esta expresión. Eso. Puede ser, ahí sí que darle un vector, un número, valor, pero no lo da. Porque tenemos que solo sobrevivir, por la expresión que tenemos acá, solo sobrevive que multiplica el Z. Por lo tanto, este y este tienen que ser cero por separado. Y sabemos que X e Y no pueden ser cero, porque eso es como decir, pues, estamos viviendo en un mundo unidimensional. Eso es el componente en Z2. Entonces sabemos que nos podemos mover para acá, para acá, para acá. ¿Sí? Entonces, este y este es distinto de cero, por lo tanto, KI y KX tienen que ser cero. Y tiene relación con lo que dice en el enunciado de que es una onda que se propaga en la dirección de cada onda. ¿Quién nos da la dirección de propagación de la onda? El vector de propagación K vector. Entonces, nos dijeron como por enunciado de que era un K por Z2. Entonces, vamos a tener que el campo magnético en su expresión compleja, porque voy a utilizar la expresión compleja del campo eléctrico, va a ser igual a K partido omega Z tongo, producto cruz con L1, la exponente que sale acá, el tongo, L2, por la exponencial, el otro que sale acá, el tongo, se lo quiero hacer los productos cruz, entonces vamos a tener que producto cruz de Z tongo con K tongo, con X tongo, ¿cuánto es? Y tongo. Entonces vamos a tener K tongo con X tongo nos va a dar positivo y tongo, y Z tongo con Y tongo nos va a dar menos X tongo. Vamos a tener que esto es igual a entonces ya tenemos nuestro campo magnético en su expresión compleja, todo. ¿Ya? Y nos piden calcular el promedio del vector de Point. ¿Okay? El vector de Point se calcula de esta forma. 1 partido mu sub 0, producto cruz del campo eléctrico con el campo magnético. Este producto cruz tiene que hacerlo con sus expresiones reales, ¿okay? Porque si lo hacen con las expresiones complejas, por alguna razón falla. Quieren calcular el vector de Poynting, pásenlo a real aquí. ¿Okay? Y eso vamos a hacer ahora. Entonces necesitamos pasar esta real y el campo magnético a tomar solamente su parte real. Partes, parte real. Entonces, lo que tenemos que hacer para tomar las partes reales es expandir todo lo que tenemos. Acá le quiero hacer un coseno más i por seno del argumento, sin considerar el i obviamente en el argumento, y haga lo mismo. Entonces vamos a tener que, expandiendo ese campo eléctrico, vamos a tener, y recordamos que E1 y E2 son reales. Eso por enunciado, ¿ok? Lo normal es que se consideren como completos.
¿Ya? Entonces, como les dije, tenemos que E2 y E1 son reales, por lo tanto, nos basta solo con ver dónde están los signos. Acá tenemos un número complejo, que está multiplicado por I, este es real, este es complejo y esto es real. Entonces, ¿qué implica? El campo eléctrico real, que nos interesa, por la posición y por el tiempo, que lo vamos a definir como la parte real del campo complejo, va a estar dado por E1, E2, ¿cómo? Me va a pasar más de alguna vez que pasó haciendo la doble. Entonces, listo. O sea, el campo eléctrico es real, y que podemos medir en la vida real. Hacemos lo mismo con el campo eléctrico. Bueno, hagámoslo más rápido con el campo magnético, que depende de la posición del tiempo, como parte real, va a ser igual a. Entonces eso lo pueden hacer al ojo cuando les dicen que las amplitudes son reales. Vamos a ver el problema 2 que se va a complicar un poco cuando son complejos. Así que ahora podemos calcular nuestro vector de Poynting dado por esta expresión de acá. ¿Qué va a ser? 1, 0. Voy a sacar este K omega, que es una escalar, y nos va a quedar. Voy a poner acá. Ya, este signo como de división va a ser KZ menos omega t, y las dos rayitas con el menos. Entonces hacemos el producto cruz. Notamos que este con este es 0, por lo tanto solo sobrevive este con este, que me va a dar un Z tongo positivo, y por lo tanto me quedo con ese menos adelante. Y. Ay, pero. Ya me lo tenía otra vez. Entonces, este con este, me va a dar un Z tongo. Y están los cosenos, que tienen el mismo argumento, por lo tanto me van a quedar al cuadrado. Y el E1 también estará al cuadrado porque tiene el mismo.
al cuadrado, voy a hacer la explícita, ¿no? Voy a sacar el citotongo. Y acá me va a quedar y tongo, producto cruz con X tongo, eso es un menos Z tongo, por lo tanto este se va a transformar en signo positivo. Y de nuevo, ahora me va a quedar E2 al cuadrado, coseno al cuadrado de Z menos omega T pi. Todo esto multiplicado en la dirección de Z tongo. ¿Sí? Entonces, la dirección del vector de Poynting nos dice en qué dirección se va a estar propagando la energía de esta onda electromagnética. Porque estas ondas van a poseer energía y la van a llevar en la dirección. ¿En qué dirección? De Z toma. Pero nos piden calcular el promedio de este vector de Poynting. El promedio se calcula como, se denota con anotación bracket. Entonces, se calcula como 1 partido el periodo, la integral desde 0 hasta el periodo de un ciclo, el vector de Poynting como un vector que depende del tiempo, integrado con respecto al tiempo. ¿Ya? Donde este t es igual a 2pi partido de la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos que integrar desde 0 hasta el periodo de una oscilación. Y tenemos que estas ondas electromagnéticas, o sea, el campo magnético y el campo eléctrico, van a tener una frecuencia angular omega. ¿Okay? Sabemos que el periodo se calcula como 2pi partido omega, así que tenemos desde 0 a 2pi partido omega, y acá también como para hacer un promedio. Y bueno, lo importante es que en esta fórmula se calcula utilizando las coordenadas fijas. Fijas en un punto exacto en el espacio, porque a mí lo que me interesa es decir, si tú ves alguna de que yo voy y pongo mi artefacto para medir en este punto en particular, ¿ok? En un punto cualquiera del espacio. Entonces yo voy a ver cómo fluctúa la energía en ese punto en específico, ¿ok? En algunos momentos va a tener una energía positiva, en otros una energía negativa, después positiva nueva, después negativa nueva, seguramente va a estar oscilando. Entonces quiero calcular el promedio de esa energía en este punto fijo en el tiempo. Porque acá tenemos una integral con respecto al tiempo, y uno está acostumbrado en mecánica a que si tenemos integrales del tiempo y tenemos coordenadas, eso como que no va muy de la mano, porque las coordenadas normalmente dependían del tiempo, pero debe ser porque queríamos calcular ecuaciones de movimiento y eso, y dependen del tiempo. Acá nos fijamos en un punto en particular en el espacio, y ahí vamos a calcular el promedio, por lo tanto mantenemos las coordenadas fijas, y las coordenadas por lo tanto pueden salir de la integral sin mayor problema, al igual que los vectores unitarios. También pueden salir de la integral, y así también nos permite hacer cambios de variables donde vamos a considerar estos términos como kz y pi, bueno, pi es constante por definición. Podemos hacer cambios de variables que las consideramos constantes, por lo tanto, al sacar el diferencial se nos van a hacer cero. ¿Ya? Entonces, hablamos. Yo voy a escribirlo aquí. Se nos va a quedar menos partido 2pi, 0, 2pi partido omega, el vector de Poynting es este de. Voy a expresar la integral para cada uno de estos términos por separado. ¿Ya? Acá, uno, para. La otra integral, este término.
en la dirección de z atómico, ¿ok? Aunque sea un promedio, el promedio mantiene que es un vector. De aquí simplemente reemplacé el z vector desde acá y separar la integral en dos. En la primera integral vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a definir un omega, tiempo, es igual a z menos omega t. Es un cambio de variable, ahora tengo que expresar el diferencial en función de este omega. Entonces, si calculo el diferencial, el diferencial a ambos lados, diferencial de esto, ¿cuánto va a ser? Diferencial de kz, cero. Porque recuerda, estamos considerando un punto fijo en el espacio. No nos estamos moviendo, que eso quiere decir un diferencial de z. Pues, fijo en el espacio, por lo tanto, el diferencial de esto va a ser cero. Solo me va a quedar el diferencial de esto, donde la frecuencia será como constante. Es equivalente a decir que el dt lo vamos a pasar a hacer un d omega grande partido omega minúscula. Y también definimos para la otra integral de la misma forma. Solo que ahora agregamos un menos pi, pero nos va a quedar exactamente el doble. Así que reemplazando, también reemplazando en las condiciones iniciales, donde las condiciones iniciales son t igual a 0. Entonces, cuando tomamos t igual a 0 acá, el omega inicial va a ser kz, y después de un 2pi para el omega, reemplazamos 2pi para el omega, que nos va a dar el omega y nos va a dar menos 2pi. ¿Ya? Y para este va a dar lo mismo, solo que agregamos un 3pi. Así que el promedio del vector de Poynting nos va a dar que es igual a el signo menos que sale de ese diferencial. Se va desde kz hasta kz menos 2pi por el cambio de variable. Y ahora nos queda simplemente coseno cuadrado de omega mayúscula, mismo para atrás. Desde kz menos pi ahora y kz menos pi menos 2pi por el cambio de variable. Todo esto es en la dirección de z2. ¿Ya? Entonces, ¿sabes la integral de eso? La primitiva. Cero cuadrado. Eso para pasar al procesador pi. Luego te la voy a dar. Esta es la multiplicación que se pueden dar. Ahí me faltan los omegas. Estos omegas salen de este diferencial y este diferencial. No, es que ese omega se canceló por entonces, voy a escribirlo acá. La primitiva de coseno cuadrado de x a de x igual a un medio x seno de x coseno de x. ¿Ya? Entonces, te va a quedar como voy a hacer para el primer término y el otro va a ser medio de omega que va desde z menos hasta casi. Entonces, analicemos esta línea. Si se dan cuenta, de este término de acá es
caseta menos 2pi, menos caseta, por lo tanto se van los casetas y acá nos daría un menos 2pi. Pero este de acá, ¿cuánto va a valer cuando evaluemos en los límites, lo restemos? Cero. Porque tenemos que, tanto el seno como el coseno, bueno, nos bastaría con los dos, tienen un periodo igual a 2pi, por lo tanto, cuando yo avanzo 2pi o retrocedo 2pi, por así decirlo, vamos a obtener lo mismo que acá, por lo tanto va a ser un término menos consigo mismo, por lo tanto, esto, no. Sí. Como les dije, acá va a salir un menos 2pi, y entonces acá se va a cambiar un signo positivo y cosas así. Sí. Más, bla, 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 todo. Y el resultado final para el otro término pasa exactamente lo mismo, que tenemos caseta menos pi ahora, lo mismo, porque el límite inferior es caseta menos pi. Si estamos siguiendo los pi, da la misma función. Esto es igual a ese es el promedio del vector de Poisson. ¿Alguna duda? Entonces vamos con la peor. Así está denso. Entonces, tenemos un poco de introducción en la P2, que hace referencia a que si nosotros estamos pasando de media otra, este sería el plano que define nuestra interfaz, este es un plano perpendicular, en la que tenemos una onda electromagnética, en específico tenemos un campo eléctrico que entra de esa forma. Con un θ i da el ángulo de incidencia en el medio. Sabemos que si tenemos que son dos medios distintos, vamos a tener distintos índices de refracción. Por lo tanto, vamos a tener cosas tal que así. Sería el ángulo de transmisión. Entonces, este es el caso en el que pasamos de un medio muy denso a uno no tan denso. Lo que pasa es que la onda entra y la onda refractada se va a alejar de la normal. Si fuese a uno más denso, se acercaría más a la normal. Entonces, eh,
Pero bueno, ustedes saben que hay cierto ángulo, hay un ángulo especial que se le llama el ángulo crítico, ¿sí? Que es que si yo tomo esta flecha y la voy corriendo, o sea, voy abriendo este ángulo de incidencia, va a haber un punto crítico en el que ya no va a haber onda transmitida al medio 2. Entonces, si se dan cuenta, esta flecha de acá se está acercando cada vez más a la interfaz y va a llegar a un punto, por así decirlo, por ejemplo, en este ángulo de acá, en el que esta onda va a ir siguiendo esta interfaz de acá, ¿ok? Y no va a haber una onda transmitida. Pero lo que sucede es que, ustedes tuvieron que visto en la clase con el profesor, que cuando uno pasa de un medio a otro medio, se tienen que cumplir condiciones de borde. ¿Okay? Una condición de borde, por ejemplo, es la continuidad de la onda. No puede ser de que acá la onda valga 1.000.000, por ejemplo, y acá valga 0. No puede ocurrir, sino que se va como dispersando, se va como difuminando esa amplitud de la onda. También tiene una relación para la derivada y cosas así. Cuatro condiciones de borde, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Entonces, tener de que acá tenemos una onda con una magnitud distinta de 0, incidente, y aunque esté con el ángulo crítico, porque si consideramos que está en el ángulo crítico, decimos que esto va a estar totalmente alineado con la interfaz. Si abrimos más el ángulo crítico, ya ni siquiera va a estar como en la interfaz, por así decirlo. Estamos diciendo que vamos a tener una onda, una amplitud distinta de 0, y a este lado, desde este punto, todo 0 para acá. ¿Okay? Y eso rompe las condiciones de borde, rompe continuidad y todo eso. Por lo tanto, lo que sucede realmente es que sí, no se propagan ondas hacia este medio, pero queda, por así decirlo, como un remanente de onda que se propaga en la dirección de la interfaz, que se le llama onda evanescente. ¿Okay? Como les digo, se propaga en esta dirección de acá, y una propiedad que tiene es que no transmite energía para el contexto. ¿Ya? Entonces se va a ir propagando, esa onda evanescente se propaga en esta dirección para un ángulo mayor al ángulo crítico, y va a tener que se va a ir difuminando en la dirección de acá, por lo tanto se van a cumplir las condiciones de borde, se cumple continuidad y todo eso, porque ya ahora tenemos que, acá tenemos una onda con una amplitud distinta a 0, y acá, desde acá, 0, como romper como esa continuidad, sino que acá no va a ser 0, sino que va a ir disminuyendo de forma exponencial. ¿Ya? Ah, ¿se salió la pantalla? Eh, ah, pero está ya. Pero no sé si estará viéndose la mía, yo creo. Ah, perdón, no sé. No escucho. Eh, la planta. Inmersiva, ¿qué es esto? No. Eh, ¿Quién quiere arreglar esto? Mientras termino la clase. Por favor. Bien. Entonces, la propiedad que vamos a utilizar a continuación tiene una demostración que es más compleja, que no va a este curso. Pero nos dicen, bueno, modele una onda evanescente de la siguiente forma y luego encuentre su expresión. Tanto la compleja como la real. Entonces nos dicen que para modelar una onda evanescente, consideremos un vector de propagación donde le ponemos el t, porque estaría como transmitiendo, o sea, en el nuevo medio, que va a estar dada por kt por seno. El ángulo de transmisión se dicta 1, seno, transmisión por z. ¿Ok? Donde nos dice cuánto vale kt. Kt es la magnitud de paga, mega, 10 por 6.
¿Bien? Entonces, por ley de Snell, también tenemos que el seno del ángulo de transmisión va a ser igual a el índice de refracción del medio 1 de la incidente, partido del medio 2, donde se transmite, por el seno del ángulo incidente, ¿ok? Donde vamos a estar considerando un ángulo incidente mayor que el ángulo crítico. ¿Okay? Entonces, si el ángulo crítico está, por ejemplo, siguiendo esta línea de acá, nosotros vamos a considerar una onda incidente que va a estar en esta dirección de acá, por lo tanto, con un ángulo más abierto. Y tenemos que el θ crítico está por el arcoseno de N2 partido de N1, por lo tanto, esto implica que seno omega t va a ser mayor que 1. Eso no se cumple para cuando tenemos una transmisión normal de un medio que esté en un caso. Vamos a ver qué se tendríamos que T va a ser menor que 1. Entonces, ¿esto qué implica? Entonces, nosotros tenemos la relación de seno cuadrado de tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si despejamos el coseno de θ t, ¿por qué? Porque, bueno, acá tenemos una expresión del seno de θ t en función del ángulo de incidencia, donde este ángulo de incidencia va a ser conocido. Piensen que ese es el ángulo de incidencia que uno controla en un laboratorio. Si yo estoy con un láser, por ejemplo, apuntando en más medio, yo puedo controlar si el láser yo lo apunto así o lo apunto así. Por lo tanto, este θ i es algo que nosotros controlamos en la vida real. Entonces, si despejo el seno de θ t, vamos a tener que el seno de θ t va a ser igual a la raíz de 1 menos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es este seno cuadrado de θ t para ser mayor que 1? Por lo tanto, ¿esto cómo es? Claro. Así que le voy a cambiar y me va a quedar de esta forma. Esto simplemente para poder hacer explícito que esto de acá es un número complejo. No hice nada extraño porque ahora tenemos que esta raíz de acá va a ser real. Pero tenemos el número imaginario para que lo practiquemos. ¿Ya? Entonces, bueno, y esto va a ser igual a, tenemos esta expresión acá, desplazamos, y lo vamos a conseguir en función del ángulo incidente. Tenemos por acá. Así que, ya. Entonces, ahora sí podemos escribir nuestro vector de propagación en función de cosas conocidas. ¿Sí? Porque aunque usted vea como, ya, pero esto de acá también esto de este ángulo de transmisión va a traer uno no lo conoce, cuando está decida de 90 tiene que estar explícito, que cosa que uno sí conoce, como el ángulo de esto de acá, que este determinado de acá, puede ser el vector justo con este vector, porque
una onda cualquiera, electromagnética, obviamente, es como la expresión que ya mostré en un inicio, donde la voy a definir de forma compleja. Por lo tanto, vamos a tener que es algo como con su amplitud, que es compleja a priori, y por el K de transmisión, acá le voy a poner un, un sub-T para referirnos a que es el campo eléctrico que se va a transmitir, nuestra onda evanescente. Producto punto con el R vector menos omega t, que el desfase lo consideramos como C. Así que voy a tener que hacer este producto punto con R vector, que recuerden que el R vector es una coordenada cualquiera, ¿ya? Porque nosotros nos movemos en un mundo tridimensional, por lo tanto, puedes tener componentes tanto en X como en Y como en Z. Así que vamos a tener producto punto con el R vector, que sería igual a eh, aunque si es que no es explícito que te piden un desfase, el desfase es como cero. Como en el 80% de los casos del desfase es cero. Excepto, por ejemplo, en la PU, que nos pusieron un desfase por velocidad. Porque después el problema decía como, ya ahora va a ser un desfase igual a uno, sí, no sé. Entonces vamos a tener. Eh, la incidencia. Todo. Pasa ahora el coseno. Está de Z. Y esto, producto punto con el vector positivo. Yo les dije que siempre es de forma general, a menos que les pongan un problema demasiado rebuscado, que se consideren una o dos dimensiones. Entonces, producto punto va a sobrevivir este consigo mismo, y por lo tanto va a quedar el 0 multiplicado por un X, ¿ya? Y este de acá se lo va a sobrevivir con el que está multiplicado por Z, ¿ya? Y además me puedo quitar los N2 con este de acá. Acá puedo sacar un N2 si es que multiplico. Si es que multiplico por N2 cuadrado, me va a quedar ahí. Entonces va a ser algo como multiplicado por X y tongo cuadrado. Z. Perdón. Y obtenemos esto de acá, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer una pequeña redefinición. Definamos K como N1 partido por C, ¿ok? Donde este K lo definí porque es lo que está multiplicando al X, es todo esto de acá, donde se termina acá, y voy a hacer lo mismo, ahora voy a definir un kappa que va a ser igual a esto, porque tengo por el omega partido C, ¿sí? Kappa, y sin el número imaginario, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esta forma, voy a tener, recordemos que estamos haciendo el producto punto,
va a quedar como por X más Y por capa por Z. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros reemplacemos esto de acá en esto de acá, bueno, el K por X va a quedar ahí multiplicado por un Y, pero este ya tiene un Y. Entonces va a estar multiplicado por este Y de acá y me va a salir un menos. Por lo tanto, vamos a obtener un factor de decaimiento, que es justamente lo que buscamos. Entonces, reemplazando nuestra expresión general de un campo eléctrico, el que está ahí arribita, va a quedar como igual su magnitud compleja, 0 de exponencial, como les dije, va a salir un menos kz, y me va a quedar la otra exponencial acá. Entonces, lo que obtenemos de acá, analizamos un poco lo que tenemos. ¿Recuerdan en la P1? Nosotros tuvimos que nuestra onda se estaba propagando según el vector de propagación, donde el vector de propagación tenía únicamente componente en z-tom. Entonces, nuestra onda en ese caso se estaba propagando en z-tom. ¿Eso por qué? Porque salía un k multiplicado por un z. ¿Ya? Pero si vemos acá, tenemos un k multiplicado por un x. Por lo tanto, es como decir que nuestra onda, no es como decir, es decir que nuestra onda se está propagando en la dirección de x por acá, para el z pongo, es x tongo, y por lo tanto está saliendo tongo. Entonces, tenemos que, si en nuestra exponencial imaginaria está un k multiplicado únicamente por x, vamos a tener que la onda se está propagando en x, pero eso no quiere decir que no tenga no tenga valores para un x distinto de cero, sino que vamos a tener que esto van a ser como ondas, lo pueden ver en lo que sale en el enunciado. Vamos a tener ondas, frente de ondas que se están propagando en X, pero que se van combinando según se alejan de X. ¿Okay? Entonces son frentes de esa. Que lo que estoy diciendo es que se propaga en X tomo, pero la onda sí puede tener valores en Z tomo. Pero ese valor de la onda, con esto como, donde esté como más marcadito, estoy diciendo que el campo eléctrico tiene un valor mayor que, por ejemplo, en un la onda se expande para todo el espacio y el frente se mueve en X tongo. ¿Por qué? Porque es K por X. Y vemos que según un avance Z se va a ir difuminando. Entonces, realmente, bueno, esta parte como que no existe. Vamos a tener que cerca de X va a tener cierto valor y se va a difuminar. Olvídate ese. Sí. Sí, porque al final estos senos de teta y cosas así, como que ya no están representando ángulos como tal. Por eso les decía que viene de una versión más compleja, de dispersión y todo eso. Entonces, estos son como propiedades nomás, pero no es que representen ángulos como tal. Entonces, no es como que era para decir, como, bueno, teníamos una onda que se transmite. Entonces, nuestra onda evanescente se está moviendo en esta dirección de acá.
y se va difuminando en Z. Entonces, como les decía, tiene sentido con que tengamos una onda incidente y que no sea el cambio abrupto de tener una amplitud y después pasar a cero de acá, sino que tenemos que va a valer cierto valor y va a cumplir condiciones de borde, pero que se va difuminando. ¿Ya? Y vamos a encontrar que no se transmite energía hacia el medio 2, que tiene sentido porque estamos considerando ángulos críticos, es decir, ángulos mayores que el ángulo crítico, por lo tanto hay una reflexión. ¿Ya? Entonces, ya, entonces nos dicen, en el caso de polarización perpendicular al plano de incidencia, muestra que los campos evanescentes reales son de la siguiente forma. Entonces vamos a tener que la B. O sea, ¿qué nos dicen con que será perpendicular al plano de incidencia? El plano de incidencia se le conoce a el plano en el que se están propagando las ondas. ¿Okay? Solo tenemos que la onda de incidencia, y la onda reflejada y la onda transmitida se transmiten todas en un único plano. ¿Okay? No es como que la onda de incidencia entre en esta dirección, por ejemplo, y la transmitida vaya en esta dirección de acá, o para acá. ¿Okay? Sino que si viene en este sentido de acá, va a seguir el mismo plano y la reflejada también. ¿Okay? Entonces, el plano de incidencia es la pizarra. Así que no estamos considerando que la onda viene así, sino que viene de forma como, perpendicular a la interfaz. Entonces, este va a ser nuestro plano de incidencia. Por lo tanto, vamos a considerar una onda electromagnética que viene en la dirección de hitongo positivo. Podría ser en hitongo negativa, pero bueno, en teoría la amplitud vamos a redefinirla antes. Entonces se puede demostrar por condiciones de borde que si yo tengo digamos que este es el vector de propagación de la onda incidente. Entonces, recuerden que tenemos la relación, el campo magnético es igual del vector de propagación, el campo eléctrico partido. Entonces vamos a considerar, esto solo como para que cachen cómo se mueve la onda, que como son ondas transversales, tanto el E vector como el B vector son perpendiculares a la dirección de propagamiento. ¿Okay? Si la onda se está propagando en esta dirección, el E vector y el B vector, el campo magnético y el campo eléctrico, solo pueden estar contenidos en este plano que es perpendicular a la propagación de la onda. ¿Okay? Y siguen específicamente esta relación que se salió con Maxwell. Entonces, si yo tengo que el campo eléctrico va a ir en la dirección de hitongo positivo, o sea, saliendo de la pizarra, yo digo, para encontrar el B, sería, apunto con mi índice en la dirección del catongo, a este de acá, porque el primero es punto. Después con el dedo al medio al campo eléctrico que estaría saliendo, por lo tanto, el campo magnético iría en esta dirección de aquí. Tendríamos, tendríamos algo así, donde saliendo de la pizarra iría nuestro campo eléctrico incidente. ¿Ya? Entonces, como les decía, cuando tenemos que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, recordamos que el plano de incidencia es este de acá, no es la interfaz, es el plano de la pizarra, vamos a tener que el E mantiene su polarización. Cuando nos referimos a la polarización, por convención, uno hace referencia a la dirección en la que tiene componente el campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, si yo digo que no cambia la polarización, es que si el campo eléctrico estaba apuntando en hitongo en el medio 1, se va propagando, y después cuando llega acá ya se desvía, pero el campo eléctrico sigue apuntando en hitongo. Ya eso es que no cambia la polarización. Si cambiase la polarización, rotaría. Eso sucede, por ejemplo, cuando el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia, o sea, que el campo eléctrico esté, por ejemplo, en el plano XZ, tendríamos algo tal que así. Entonces, campo eléctrico enviado al medio, yo avanzo, yo avanzo, yo avanzo, y acá hace como un quiebre, y por lo tanto el campo eléctrico cambia su dirección de polarización. ¿Ya? Pero en este caso vamos a tener que se mantiene en hitongo, por lo tanto vamos a considerar una expresión de este campo eléctrico, donde a este le voy a borrar el vector, y acá le voy a dejar explícito su dependencia en hitongo.
consideramos campo eléctrico, que no sigue siendo complejo, transmitido por una amplitud, que ahora esta amplitud, recuerden, ahora es simplemente un escalar, recuerden que acá era un vector, con la exponencial que exponencial de i, producto punto, el vector de propagación de transmisión, vector, menos omega t. Y va a estar en la dirección de Itongo. ¿Por qué? Recordemos porque nos dice que por enunciado incide de forma perpendicular a la incidencia y se puede mostrar por condiciones de borde de que va a mantenerse el Itongo cuando se transmite. ¿Okay? Bueno, que es el de transmisión. Entonces nosotros sabemos que nuestro KT por R vector nos da esto de acá, por lo tanto conseguimos esto de acá, así que reescribamos esto, pero ahora con Itongo. Esto es para una expresión general. Vamos a tener, tenemos el decaimiento dado por capa, la exponencial oscilatoria, en omega t, la dirección de Itongo. Así que, bueno, nos piden esto pasarlo a la parte real, y también tenemos que encontrar el campo magnético, así que primero encontremos el campo magnético, que va a estar en su función compleja, y después calculémosle la parte real A. Entonces tenemos que el campo magnético complejo va a estar dado por el vector de propagación, producto cruz con campo eléctrico complejo, y la frecuencia angular, que recordemos tiene que ser el mismo omega que estamos considerando acá. La frecuencia angular con la que oscila el campo eléctrico. Así que aquí tenemos que este es... Ya reemplacemos. Con esto de acá. Entonces, en este producto plus, tenemos que de acá va a salir X tongo con Y tongo, va a salir un Z tongo plus Y tongo, va a salir un menos de X tongo. ¿Qué? ¿Cómo va a quedar? Entonces, recordemos que no nos gusta expresar en función de estos ángulos de transmisión, porque a priori no sabemos qué valen, así que expresemos en función de cosas que controlamos, como el ángulo. Donde, si pueden ver por cómo definimos el coseno de omega t y el seno de omega t, en función de, mejor dicho, acá, en función de cada y capa, podemos escribir este seno de omega t y este coseno de omega t como
Lo pueden comprar ustedes. Por lo tanto, vamos a tener que se va a escribir como entonces ya conseguimos el campo eléctrico y el campo magnético en nuestras expresiones complejas, pero nos piden que las pasemos a sus partes que si tomemos únicamente. Así que empezamos con la expresión del campo eléctrico, donde recordemos que esto, este E0T con tilde, es un número complejo. En verdad esto lo podemos escribir como E0T. Le voy a poner un superíndice R para referirme a la parte real. De acá. ¿Ya? Un número complejo siempre lo puedo separar en su parte real y en su parte imaginaria, donde la parte imaginaria está multiplicada por 1. ¿Dónde? Recuerden que si yo lo defino así, E0T R y E0TI pertenecen a lo real, ¿ya? La gracia es que ahí estoy como dejando explícita la dependencia en, ¿ya? Tanto este como este en el real es un número complejo porque está multiplicado por 1. Así que voy a reemplazar este por esta expresión de acá. Este es un número real, porque kappa lo definimos como un número real. Recuerden que kappa está como 0 de 0 al cuadrado, omega t menos 1. Z es una coordenada, por lo tanto es real. Y esto sí lo tenemos que expandir con la fórmula de Euler, ¿ya? Como un coseno más un i por seno. Y el cálculo de Euler. Vamos a tener compleja. Lo voy a separar como la exponencial la voy a tirar para la derecha para no. Entonces tenemos. Así que tenemos que hacer estudio de la multiplicación y vamos a obtener eh, vamos a obtener una parte. Una parte real y la parte imaginaria. ¿Okay? Ustedes van a saber el producto que sí hacer la multiplicación y van a quedar términos que van a ser únicamente reales. O sea, por ejemplo, este con este dan un número real. Este con este ya no da real porque acá tiene un i y todo esto es real. Todo esto es real. Este con este me da el imaginario, pero este con este me da un real porque si i por i me va a salir un menos. ¿Ya? Entonces ahí separo la parte real de la parte imaginaria. La parte imaginaria, recuerden que hace todo lo que está ponderado. ¿Dónde? La parte real
Pero si se dan cuenta, en el enunciado no nos dice que lleguemos a esto, nos dice que lleguemos a una expresión únicamente de coseno. Entonces ahora voy a hacer un trucazo. A ver. Voy a definir la siguiente cantidad. Cero. Voy a definir seno de beta. Y para la parte imaginaria voy a decir algo parecido. ¿Ya? Donde es cero es una cantidad que no conozco, la estoy poniendo porque voy a hacer un igual, la puedo multiplicar y dividir por el cero, este es el cero de acá, y me van a quedar estos términos de acá, y yo les voy a poner como nombre seno de beta y seno de beta. Por lo tanto, si yo le calculo el cuadrado y lo sumo, tenemos la relación de coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Hasta tener que se tiene que cumplir que cero de transmisión cuadrado. Cuadrado tiene que ser igual a el cero al cuadrado. ¿Ya? Ya van a ver el tiro para que sí. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto de seno de beta y coseno de beta? ¿Qué es beta? Bueno, beta es arcocoseno de esto y arcocoseno de... pero la gracia es que si se dan cuenta acá, ¿qué pasa? Tengo un coseno de una cosa, digamos que es un ángulo, llamémosle alfa, tenemos todo que se llama alfa, y acá tenemos de nuevo mismo alfa. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que la suma de argumentos en un coseno es tal que y si se dan cuenta, ¿te parece mucho? El coseno de alfa, que le hago una constante, y yo casualmente le llamé menos seno de alfa por algo que casualmente la media puse seno de t. Entonces, vamos a tener que este campo real, que lo voy a definir, lo voy a poner simplemente como la parte de va a ser realmente igual a un E0 tengo que multiplicar por un E0 este coeficiente porque dividí por E0 ahí acá, si son dígitos iguales, y me va a quedar 0 de omega t más un desfase por movimiento en torno. ¿Dónde? ¿Quién es este desfase? Este desfase es beta. Les decía, igual a R coseno de 0, y que a la vez es igual a 0, será la parte imaginaria,
pero nos dicen que en nuestra expresión que sale del enunciado, no sale un desfase. Por lo tanto, nos están diciendo que considera el desfase como cero. Recuerden que el desfase es una cosa que nosotros podemos manipular experimentalmente. Entonces, a menos que le digan lo contrario, ustedes tienen total control sobre ese desfase. Así que, impongamos que este desfase sea igual a cero. Y si ese desfase es igual a cero, quiere decir que tanto este como este es igual a cero. Entonces, si lo vemos de acá, es decir que la parte imaginaria, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser cero. Y este término de acá tiene que ser igual al E0 para que esto sea 1. ¿Ya? Porque 1 igual a coseno de beta, quiere decir que beta es igual a 0, que es lo mismo decir que el coseno sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, tengo que poner que esta parte imaginaria es igual a 0, la parte real de la transmisión sea igual a nuestro E0 que nosotros no sabemos qué era, pero está dado por condiciones iniciales. Y esto implica que nuestro campo eléctrico, del tiempo, va a ser como un 0, 0, kx, 0, omega t, y la exponencial del decaimiento, y eso. Entonces, para calcular el campo magnético, se supone que hacemos algo muy parecido. ¿Está acá? Sí, pero acá me falta la participatoria. Entonces acá es más sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que el 0, determinado acá, era un número complejo que habíamos separado. Su parte real más parte imaginaria. Pero este E0 es el mismo E0 del campo eléctrico. ¿Ok? Porque viene que el campo magnético está dado por el campo eléctrico. Así que este E0T es el mismo que el E0T de allá. Si nosotros decimos que el desfase es cero, por lo tanto, hicimos estas condiciones de acá, estas condiciones se mantienen para el campo magnético. Y no puede ser que sean de cero diferentes, ahí estoy matando a Maxwell. Así que vamos a tener que este 0 de acá, el 0T, que a priori era imaginario, dijimos que esta parte era cero, por lo tanto es totalmente real. Así que solo tenemos que hacer la multiplicación de este término de acá, que es imaginario, por este y de acá, esta parte real, con expandiendo esto de acá. ¿Ya? Si ustedes lo hacen, toman solamente la parte real y el valor así. Ahí tenemos. Campo magnético es otra presión operaria para una onda evanescente. Entonces,
las siguientes partes son complicadas, lo voy a denunciar. Entonces, nos dice, demuestre que satisface la ecuación de Maxwell. Eso es relativamente sencillo para este término y este término de acá. Porque vamos a estar considerando, en ningún caso, en ningún momento, nos dijeron que nuestro medio estaba cargado eléctricamente. Entonces, ¿cómo es este error de intensidad de carga eléctrica? Cero. Por lo tanto, vamos a tener que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a cero en este caso. Entonces, si lo ven, la divergencia de este campo eléctrico de acá, lo único que me va a tirar es una derivada con respecto a I. ¿Por qué? Porque está únicamente de componente de Newton. Estamos en coordenadas cartesianas. Entonces, si yo derivo esto con respecto a I, ¿dónde hay un I? ¿Ah? No hay. Por lo tanto, esto va a ser cero. Por lo tanto, sí que es para esta. Y ahora para esta. Ahora tenemos dos componentes. Tenemos el X tono y el Z tono. Entonces, a este término de acá lo va a estar derivando con respecto a Z. Recuerden que está multiplicando este de acá. Así que, se dan cuenta, acá esto no depende del Z, por lo tanto solo va a derivar esto de acá, una derivada parcial. Por lo tanto, me va a dejar un menos capa. O sea, que un menos capa multiplicado por este término de acá, mi olvidado del Z tono. Y acá yo derivo con respecto a X, porque es un X tongo, y me va a salir un K. Entonces me va a caer K por K. ¿Se dan cuenta? Me va a caer lo mismo. Esto se va a transformar en un coseno, regla de la cadena. Entonces me va a caer menos K por K por coseno, más K por K por el coseno, por lo tanto también es cero. ¿Ya? Y bueno, para el otro no es tan trivial, pero bueno, este cuota vector va a ser cero. En ningún momento nos dicen que hay una densidad de corriente. Así que solo tienen que calcular esto de acá y ver que el rotor se iguala a este y acá lo mismo. ¿Ya? Y para la D, voy a poner el resultado de la D. No lo pueden ver en la pauta, pero para que vean lo que sucede con estas ondas. Es que nos dicen calcule el vector de Poynting y luego calcule el promedio temporal de ese vector de Poynting, igual que como lo hicimos en la P1. Entonces, nosotros calculamos que sí, el vector de Poynting, después del cálculo, nos va a quedar que es igual a 1, 2, 2 con la permitida del medio 2, vencida. ¿Ya? Entonces, eso nos da el vector de Poynting, y luego calculamos su promedio temporal en un periodo completo, pero y partido omega, este vector de Poynting con respecto al tiempo. Entonces, muy al ojo, vamos a tener que esta contribución es muy parecida a la que teníamos también. También teníamos coseno cuadrado de x menos que era k, z, pero es lo mismo, ¿no? Digamos en un punto fijo. Por lo tanto, este nos va a entregar una contribución muy similar a la P1. Pero ¿cuál va a ser la contribución de este de acá cuando integramos en un periodo completo? Va a ser cero. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que esto me va a dar únicamente una componente en X tongo, y la componente en Z tongo va a ser un Z. Lo que nos quiere decir que nuestra onda evanescente no está transmitiendo energía hacia el medio, que tiene todo el sentido porque estamos considerando un ángulo mayor al ángulo crítico, por lo tanto no hay ondas que se transmitan hacia el medio. No puede haber energía que se esté metiendo hacia el medio, sino que únicamente esta energía va a estar como en la interfaz, recorriendo la... ¿Ok? Así que eso, ¿está especificado ese cálculo en la pauta? Como aviso, estamos haciendo todo lo posible para poder tener la nota del control para el jueves.
para poder tener el reclamo el viernes, ¿ok? En una de esas puede estar el viernes en la madrugada, no sé, la nota, ya para que lo tengan en consideración. Va a ser en algún momento del viernes el reclamo al CETUR, ¿ya? Un gusto hacerlo.